Hola nuevamente. Bien, para este video veremos el funcionamiento del algoritmo que nos permite aplicar el método de localización de fallas mediante ondas viajeras. Así, utilizando las señales de tensión y corriente simuladas en el software MTP para análisis de transitorios electromagnéticos, y por otro lado el software de programación y cálculo numérico MATLAB, software donde se desarrolla o aplica el algoritmo, y que tuvimos la oportunidad de tratar en el anterior video para la conexión de datos entre ambos software. Bien, el algoritmo consiste en utilizar un filtro digital, el cual hace parte de una de las funciones de la librería de análisis de señales que maneja el software. Y por otro lado, el utilizar la fórmula que rige la distancia de localización de fallas mediante ondas viajeras mediante los nodos. Nos encontramos en el entorno del software MATLAB y vamos a explicar paso a paso el algoritmo diseñado. Bien, en primer lugar tenemos la carga de datos de las señales que se exportaron del software MTP, obviamente con el evento de la falla. Y acá se cargan ya sea tanto la señal de tensión o la señal de corriente. Para este caso será la señal de corriente. En segundo lugar tenemos la asignación de variables de acuerdo a las señales por fase, como también de cada uno de los nodos. Acá la hemos bautizado la variable como extremo 1 de la fase A, extremo 1 de la fase B, extremo 1 de la fase C, variables. Y esta de tiempo de extremo 1, que sería el vector de tiempo con la que vienen las señales que se exportaron de MTP. Y lo mismo para el nodo 2 o el extremo 2, y acá la asignamos o bautizamos como extremo 2 para la fase A, extremo 2 para la fase B, extremo 2 para la fase C. Esto con el fin de que se va a utilizar más adelante para realizar el respectivo filtrado de la señal para cada una de las fases. Luego tenemos el filtrado de la señal. Acá tenemos unos datos de entrada, el cual son N y W sub N. N hace referencia al orden del filtro, son valores que pueden variar aproximadamente entre 1 y 10 como valores enteros, en este caso lo tengo como 6. Y tenemos W sub N, que es la frecuencia de corte normalizada del filtro, o hace referencia a ello, y específicamente está entre los valores de 0 y 1, pero se utilizan comúnmente 0.1, 0.2 y así sucesivamente hasta 0.9. Bien, luego tenemos la función butter. Butter es la función para el diseño del filtro de señales de la librería MATLAB para análisis de señales, que también se le conoce como filtro Butterworth, y se basa en el filtro digital IIR, que hace, o por sus siglas en inglés, como Infinite Impulse Response, o respuesta al impulso de longitud infinita, traducida al español. Y aquí devuelve los valores de A y B como un vector de coeficientes de la función de transferencia del filtro, de acuerdo al orden, la frecuencia de corte normalizada del filtro y el tipo de filtro. Para el caso, un tipo de filtro paso-altos. Tenemos esta función frex VSOA que nos dará o nos mostrará la respuesta de frecuencia del filtro digital como vector de frecuencia punto, vector de frecuencia ondular. No es parte esencial del algoritmo, pero simplemente es para mirar cómo se comportaría el filtro. Y tenemos los rangos de eliminación de picos de acuerdo a cómo entran las señales. Esto sería para, digamos, el extremo de la señal
como tal, tanto en el tiempo, digamos en el rango de 0 y 1, la señal cuando se importa pues viene con una cantidad de datos, entonces se suprimen solamente en este caso de 1 hasta el dato 1000, ya que en totalidad con el que se exportará la señal son de 600.004 muestras de la señal. Sí, esto corresponde aproximadamente a 60 milisegundos de lo que sería originalmente en tiempo la señal, pero debido a los pasos de tiempo que se le configuran en el software MTP para simular el tiempo de simulación, entonces viene con esta cantidad de datos debido a los pasos de 0.1 microsegundos que se configuraron allí. Entonces simplemente esto va a ayudar a eliminar los picos de las señales cuando se filtre. Y esos filtros iniciales que vienen exportada la señal y que harían interferencia pues en el estudio de verdaderamente donde ocurre el primer impacto de la falla, en este caso, en el tiempo especificado de la simulación. Entonces, para el filtrado de la señal tenemos el filtrado de la señal tanto para el nodo 1, el nodo 2 o el extremo 1 del extremo 2, y para cada una de las fases, la cual se utiliza la función filter. Utiliza entonces los coeficientes de función de transferencia de filtro, como lo son B y A, y la señal cargada como variable, en este caso pues la señal de corriente tanto para la fase A, en este caso acá sería para la fase B, acá sería para la fase C, para el extremo 1 y el filtrado de la señal de extremo 2. Entonces la función filter nos dará o nos aplicará el filtro sobre la señal cargada, ya sea para la señal de tensión o corriente, y como le expliqué, tanto para cada una de las fases y tanto para cada uno de los nodos. Luego tomamos los valores máximos de las señales filtradas. Serían los máximos positivos tanto para la fase, cada una de las fases, y también para cada uno de los nodos. Esto es lo que hace en este caso la función max, y nos dará el máximo valor del filtro y en qué posición del tiempo ocurre o en qué momento del tiempo ocurre. En cuarto lugar tenemos el cálculo de la distancia de la falla o de ocurrencia de la falla mediante el método de ondas viajeras utilizando la fórmula con dos extremos o dos nodos. La fórmula y funcionamiento del método puede ser encontrado en el estándar de la IEEE C37.114-2014, que es la guía para determinar la localización de fallas sobre líneas de transmisión y distribución en sistemas de corriente alterna, y se podrían dirigir a la sección 6, el cual habla de las técnicas mediante ondas viajeras. Aquí tenemos variables como, o asignamos variables como la longitud. En este caso asignamos la longitud simulada en MTP, que serían los 3 kilómetros o 3000 metros, acá se darían metros. La velocidad de propagación de la línea en metros por segundo, en este caso es un valor de 2.9291. Este valor puede ser encontrado en el software MTP. Entonces, para hacerlo y para encontrar este valor, simplemente acá en la línea, en este caso, bueno, tengo esta longitud, pero al generar nosotros datos de acuerdo a la configuración de longitud que le asignemos, bueno, damos OK, sería una de las formas de verificar este dato de la velocidad de propagación de la onda para esta línea, para este modelo de línea. Y acá nos dirigimos en la consola del software y nos dirigimos a el archivo de salida. Acá damos clic
y nos abrirá pues por conveniencia en el navegador que tiene por defecto, ya que es posiblemente es un archivo de salida en formato texto. Y acá nos dirigimos en la parte de los parámetros que nos sacó de las características de la línea. Acá en este caso encontramos que hace un barrido de frecuencia máxima hasta 1 kHz y para una longitud de, bueno, en este caso 2.8 kilómetros, pero para la otra sección faltante se conseguirá el mismo dato. Entonces acá tenemos la resistencia en ohmios kilómetro, la inductancia en milihenrios kilómetro, la capacitancia en microfaradios kilómetro, la impedancia característica en ohmios, el ángulo de fase de la impedancia característica en grados y cierto nivel de atenuación. Y acá es el dato que a nosotros nos interesa, que es la velocidad, la cual nos la da en kilómetros por segundo, la velocidad de propagación de la onda para este caso en esta línea que se modeló. En este caso cogemos el dato, el segundo o tercer dato, el cual es 2.9191 y es el dato que se sacó. En este caso es 2.9191 por 10 a la 5 kilómetros segundo, que pasado a metros por segundo, que es el dato que necesitamos, sería 2.9291 por 10 a la 8 metros por segundo, que es cercano al valor de la velocidad de la luz. Entonces asignamos a una variable, en este caso pues para la fase A, explicaré con respecto a la fase A. Entonces tenemos que anteriormente de acuerdo al máximo pico que se efectúa en el filtro y en el instante donde ocurre la falla, lo posicionamos, o más bien acogemos el dato de posición o el tiempo cuando ocurre como tal la falla, tanto para el extremo 1 y el extremo 2, o para el nodo 1 y el nodo 2. Entonces estos dos datos, en este caso serían para la fase A, acá sería para el extremo 2 y este para el extremo 1 o nodo 1, nodo 2 de la línea, y hacemos un delta de tiempo de acuerdo a ello. Entonces sería primero el extremo 2, o tiempo cuando ocurre la falla para el extremo, como lo detecta el nodo 2, y el tiempo cuando ocurre la falla cuando lo detecta el nodo 1 o el extremo 1. Este valor se divide en 10 exponente a la 6. ¿Por qué? Este dato hace referencia a las particiones con el que se da la simulación en MTP. Entonces los pasos de simulación para esta señal fueron de 0.1 microsegundos. Entonces eso hace que, por ejemplo, 60 milisegundos se particionen cada 0.1 microsegundos, lo que equivaldría a más o menos 10 por 10 a la 6 particiones, que nos convertiría pues los 60 milisegundos. Entonces esto es lo que yo divido, o se puede multiplicar por directamente 0.1 por 10 a la menos 6, que sería el delta de partición que se hizo para la simulación de la señal. Entonces simplemente para hacer esa conversión y tener de una vez el dato en milisegundos o en segundos. Entonces posterior a ello, con este delta se aplica la fórmula de los dos extremos para el método de localización de fallas mediante las veredas. Entonces, como lo mencioné anteriormente, se puede revisar en el estándar de la IEEE.
C37.114-2014. Entonces acá tiene en cuenta L, que sería la longitud total de la línea, sobre 2, y esto sumado a el producto entre la velocidad de propagación de la línea, el cual dato sacamos de MTP, multiplicado por este delta de tiempo sobre 2. Y esta sería la fórmula como tal para darnos la distancia donde ocurre la falla. Cuando está en más, sería la distancia de la falla vista desde el nodo 2 o el extremo 2, o también se podría decir el extremo derecho. Y cuando tiene el signo menos, nos hace referencia si vamos a ver la distancia de la falla desde el nodo 1 o desde el nodo izquierdo o desde el extremo 1, y nos dará el dato de la distancia de la localización de la falla. Y esto también sería para la fase B y la fase C. Estas líneas ya hacen parte de unos comandos, o más bien funciones dentro de MATLAB, que nos permite dar a conocer el dato, o bueno, darle una presentación al dato que se está dando. Y por otro lado tenemos la gráfica de las señales originales o exportadas por parte, más bien importadas desde MTP hacia MATLAB, y a su vez cómo se ve la señal cuando se le aplica el filtro. Y esto sería en cuanto al algoritmo. Entonces, para el próximo video aplicaremos este filtro ya como tal a las señales cargadas o importadas desde software MTP para localizar una falla, y haremos una breve comparación entre la distancia que se simula en el software MTP o que se le asigna para cuando ocurre la falla, y comparamos el dato ya que nos evidencia el algoritmo. Bien, esto sería todo para este video, así que nos vemos en el próximo y gracias.